Esa noche, jamás pensé que mi vida cambiaría de una forma tan aterradora. El aire era pesado, húmedo, con esa sensación que te avisa que algo malo está por venir. Vivía en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo, rodeado de montañas y bosques frondosos, donde las historias de fantasmas y leyendas eran comunes, pero nunca las tomé en serio. Eso, claro, fue antes de lo que me sucedió. Había estado trabajando tarde en la ciudad. Era un viernes, y el reloj ya marcaba la medianoche cuando tomé el camino de regreso a casa. El trayecto era largo, alrededor de 45 minutos, por una carretera vieja y poco iluminada que serpenteaba entre las colinas. Apenas había tráfico a esa hora, lo que usualmente me relajaba, pero esa noche sentía una incomodidad que no podía explicar. A lo lejos, el cielo comenzaba a oscurecerse aún más, como si una tormenta se estuviera gestando. Los truenos resonaban en la distancia, y cada vez que los escuchaba, sentía como mi piel se erizaba. Los árboles que bordeaban la carretera parecían sombras gigantescas, sus ramas retorcidas formaban figuras inquietantes bajo la tenue luz de la luna. Iba concentrado en la carretera cuando, de repente, vi algo extraño en el espejo retrovisor. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Había algo allí, en medio de la niebla que empezaba a arremolinarse. Reduje la velocidad para mirar mejor, y fue entonces cuando lo vi con claridad. Era una especie de figura blanca y difusa caminando por el arcén. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. Debe ser una mujer, pensé. Pero, ¿qué hacía allí, a esa hora de la noche, en medio de la nada? Por un momento dudé si detenerme o no. En ese momento comenzaron a surgir dudas en mi mente. ¿Y si necesitaba ayuda? O quizás podría estar perdida, o tal vez su coche había sufrido algún desperfecto. Lo que me quedaba claro es que había algo en su figura que me inquietaba profundamente. Ella o esa cosa iba descalza, sus pies apenas rozaban el suelo, y su cabello era largo y enmarañado, caía sobre sus hombros, ocultando completamente su rostro. En ese momento yo estaba lleno de dudas y muy asustado. Decidí no arriesgarme y aceleré, deseando dejar atrás esa imagen tan extraña y escalofriante, pero a medida que avanzaba, sentí un frío que se colaba por cada rendija del coche, como si la temperatura hubiera descendido bruscamente. Encendí la calefacción, pero no sirvió de nada. El frío seguía ahí, clavándose en mis huesos. Mientras trataba de sacudirme esa sensación, escuché algo. Al principio, era apenas un susurro, como si el viento estuviera hablando. Pero luego se volvió más claro, más intenso. Era un llanto. Un llanto agudo, profundo, como el de una mujer desgarrada por el dolor. Miré por el retrovisor de nuevo, pero no había nada. Sin embargo, el llanto seguía allí, retumbando en mis oídos, como si estuviera dentro del coche. Aceleré aún más. Los latidos de mi corazón se sincronizaban con la velocidad del coche. Sabía lo que estaba escuchando, aunque no quería admitirlo. Había oído las historias desde que era niño, pero nunca les di importancia. La Llorona, la mujer que vaga en las noches llorando por sus hijos perdidos. Era solo una leyenda. No, pero esa noche, no parecía una leyenda. Era real. La escuchaba. Su dolor se filtraba en mi mente, llenando cada rincón de mi ser con un terror inexplicable. El llanto se hacía cada vez más fuerte, como si me estuviera siguiendo. Y de pronto, ahí estaba, frente a mí. Apareció de la nada, en medio de la carretera, a unos metros de distancia. Frené en seco, las llantas chillaron y el coche se detuvo justo antes de arrollarla. Mi respiración era errática. Mis manos temblaban sobre el volante. La mujer estaba de pie, inmóvil, con su vestido blanco ondeando suavemente a pesar de que no había viento. No podía ver su rostro, pero su presencia me llenaba de un pánico indescriptible. Mi mente gritaba que me fuera, que arrancara y huyera de allí lo más rápido posible, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces, se movió. Lentamente, empezó a caminar hacia mí.
Cada paso que daba hacía que mi cuerpo se paralizara aún más. Sus pies descalzos no hacían ningún ruido contra el asfalto, y su llanto, ese llanto desgarrador, llenaba todo el ambiente. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, como si solo existiéramos ella y yo en ese momento. Cuando estuvo a unos metros del coche, levantó la cabeza. No sé cómo describir lo que vi. Su rostro, si es que se le podía llamar así, era una masa pálida y deformada. Sus ojos eran pozos vacíos, negros como el abismo, y de su boca, deforme y retorcida, salía ese llanto que ahora se había convertido en un grito agudo, insoportable. El miedo me recorrió como una descarga eléctrica. Sin pensarlo, lleno de pánico, pisé el acelerador a fondo. El coche rugió y salió disparado. La dejé atrás en cuestión de segundos, pero el grito, ese grito aterrador, seguía persiguiéndome. No importaba cuánto me alejara, sentía su presencia, como si estuviera justo detrás de mí, rozando mi cuello con su frío aliento. No recuerdo mucho de los siguientes minutos. Mi mente estaba nublada por el terror. Solo sé que conduje sin detenerme hasta llegar a mi casa. Cuando finalmente logré llegar a casa, crucé la puerta, cerré con llave y me desplomé en el suelo, temblando. El silencio en el interior de la casa era abrumador, pero al menos no escuchaba más su llanto. Me quedé allí, en el suelo, tratando de controlar mi respiración, intentando convencerme de que todo había sido una ilusión, que el cansancio y la oscuridad me habían jugado una mala pasada. Pero, ¿cómo podía ser una ilusión algo tan real, algo tan vívido? Los días siguientes fueron un infierno. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su grito. Sentía su presencia, como si estuviera en cada rincón oscuro de mi casa, acechándome, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Cada noche, el mismo llanto resonaba en mis sueños, haciéndome despertar empapado en sudor, con el corazón a punto de explotar. Comencé a investigar sobre la leyenda de La Llorona, tratando de encontrar respuestas. Algo que me explicara lo que había vivido. Leí historias similares a la mía, personas que afirmaban haberla visto, haber escuchado su llanto. Algunos decían que aquellos que la ven están marcados, que su alma queda ligada a ella de alguna manera. Desesperado, acudí a un anciano del pueblo, conocido por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Cuando le conté mi experiencia, su rostro se oscureció. Me dijo que la Llorona no solo es una leyenda, que es un alma atormentada que busca venganza, que su dolor es tan grande que trasciende el tiempo y el espacio. Y una vez que la ves, es casi imposible escapar de su influencia. Me dio una serie de rituales para protegerme, pero incluso mientras hablaba, pude ver en sus ojos que él mismo no estaba seguro de que funcionaran. Ese mismo día al anochecer, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Coloqué velas en cada esquina de mi casa, recité oraciones antiguas que apenas entendía y rocié sal en las ventanas y puertas. Pero nada de eso sirvió. El llanto volvió esa noche. Al principio fue suave, apenas un murmullo, pero luego, como siempre, se hizo más fuerte. Parecía venir de todas partes, resonando en las paredes, en el techo, en mi cabeza. Me tapé los oídos, tratando de bloquearlo, pero era inútil. El sonido se filtraba a través de todo, incluso a través de mi piel, como si fuera parte de mí. Y entonces la vi, de nuevo, en la esquina de mi habitación. Su figura blanca flotaba, sus ojos vacíos fijos en mí. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse, incapaz de huir. Sabía que estaba perdido. Sabía que no había forma de escapar de ella. La Llorona se acercó, su llanto se transformó en un susurro frío en mi oído. Sentí su aliento en mi cuello, el olor a muerte, a agua estancada, a desesperación. Y entonces habló. Mis hijos, ¿dónde están mis hijos? No podía responder. Mi mente estaba vacía, consumida por el terror. Pero ella no necesitaba una respuesta. Sabía que estaba condenada, atrapada en su dolor eterno. Y su risa, una risa distorsionada, llena de odio y sufrimiento,
fue lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. Nunca podré olvidar ese encuentro. Desperté en la oscuridad, en algún momento de la noche. La habitación estaba en silencio, demasiado en silencio. Al principio, pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla terrible que mi mente había construido. Pero el frío seguía ahí, clavándose en mis huesos, y mi piel todavía estaba cubierta de un sudor helado. Me senté lentamente, intentando ajustar mis ojos a la penumbra, esperando que no volviera a verla en la esquina de mi habitación. Las velas que había encendido horas antes se habían consumido, dejando un rastro de cera derretida sobre el suelo de madera. Miré alrededor con cautela, temiendo que ella aún estuviera allí, esperando en las sombras. Pero no había nada. Ninguna figura flotante, ningún llanto. Solo el silencio abrumador, el cual era peor de lo que podría haber imaginado. Traté de levantarme, pero mis piernas estaban temblorosas. Sentía que mi cuerpo había envejecido décadas en cuestión de horas, como si el miedo mismo hubiera drenado toda mi energía. Caminé hacia el baño, tambaleándome, y cuando encendí la luz, apenas reconocí al hombre que vi en el espejo. Mi piel estaba pálida, casi grisácea, y mis ojos estaban inyectados en sangre. Parecía un cadáver que se había levantado de su tumba, vivo, pero sin alma. Me lavé la cara con agua fría, esperando que eso despejara un poco mi mente, pero el terror no se iba. Sabía que aquello no había terminado. Lo sentía en el aire, en la forma en que cada sombra parecía moverse con vida propia. La Llorona había entrado en mi vida, y ya no había vuelta atrás. Las historias decían que una vez que la escuchabas, estabas marcado, condenado a vivir con su presencia para siempre. Esa noche, no dormí más. Me senté en la sala, con todas las luces encendidas, esperando, escuchando. Cada crujido de la casa me hacía saltar, cada ráfaga de viento parecía llevar consigo un eco lejano de su llanto. Pasé la noche con los ojos abiertos, incapaz de cerrar los párpados por miedo a lo que podría ver si lo hacía. Cuando por fin amaneció, la luz del día me dio una breve sensación de alivio. Pero sabía que solo era una tregua temporal. La Llorona no venía durante el día. Ella acechaba en la oscuridad, en las sombras, cuando el mundo dormía. Sabía que volvería. Y no sabía si la próxima vez sería capaz de sobrevivir a su presencia. Pasaron los días, y con cada noche que llegaba, el miedo crecía. Dormía apenas unas horas, siempre con la luz encendida, y cuando lo hacía, soñaba con ella. La veía caminar por la carretera, su figura blanca y etérea deslizándose hacia mí, su rostro deformado y sus ojos vacíos fijos en mí. Me despertaba sudando, con el eco de su llanto aún resonando en mis oídos. El aislamiento comenzó a hacer mella en mi cordura. Apenas salía de casa. No podía concentrarme en el trabajo, no podía hablar con nadie sin sentir que llevaba su maldición conmigo. Las pocas veces que intenté contarle a alguien lo que había vivido, me miraron con escepticismo, como si estuviera perdiendo la cabeza. Y tal vez lo estaba. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que era real. Una noche, cuando el reloj marcaba casi las 3 de la madrugada, me senté en la oscuridad de mi sala, esperando. Sabía que algo iba a suceder. El ambiente estaba cargado, el aire era denso, como si una tormenta estuviera por desatarse, pero no era una tormenta de las que conocemos. Era ella. Podía sentirlo. Y entonces, la escuché. El llanto comenzó suave, como siempre, pero esta vez no tardó en crecer. Llenó la casa, cada rincón, cada pared, resonando como si viniera desde las mismas entrañas de la tierra. Me levanté de un salto, con el corazón martillando en mi pecho. Sabía que estaba cerca. Sabía que esta vez no se iría tan fácilmente. Salí corriendo hacia la puerta principal, pero antes de que pudiera llegar, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Algo me detenía, una fuerza invisible que parecía estar arrastrándome hacia atrás, hacia el centro de la casa. Sentí un frío helado que me recorría la espalda, y cuando giré lentamente la cabeza,
allí estaba. La Llorona se encontraba en el umbral de la puerta que daba a la cocina, su figura blanca y deslizante, con sus ojos vacíos y ese rostro deformado que parecía cambiar con cada segundo. No podía moverme. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca, incapaz de producir sonido alguno. Ella avanzó hacia mí, su llanto llenaba el aire, más agudo, más desesperado que nunca. Y luego, de repente, el llanto cesó. El silencio era ensordecedor. La Llorona se detuvo justo frente a mí. Podía sentir el frío de su presencia invadiendo mi cuerpo, haciendo que mi piel se erizara. Sus ojos negros, vacíos, estaban fijos en los míos. Y entonces, habló. ¿Dónde están mis hijos? Su voz era suave, pero cargada de un dolor infinito. Sentí que algo dentro de mí se quebraba al escucharla. No sabía qué responder. No sabía si había algo que pudiera decir para aliviar su sufrimiento. Solo sabía que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo, algo cuyo dolor era tan grande que lo había arrastrado a través del tiempo y el espacio, buscando venganza, buscando consuelo. Yo, no sé. Balbuceé, mi voz apenas un susurro. Ella no respondió. Solo se quedó allí, mirándome con esos ojos vacíos, como si pudiera ver dentro de mi alma. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, como si estuviera drenando toda mi energía, toda mi vida. El frío se volvió insoportable, y mi visión comenzó a oscurecerse. Cuando estaba a punto de desmayarme, algo cambió. El aire alrededor de ella se agitó, como si una fuerza invisible la estuviera alejando. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y rabia, y de repente, desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Caí al suelo, exhausto, mi cuerpo temblando incontrolablemente. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez era diferente. No era el silencio opresivo que había sentido antes. Era liberador. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. No sé qué fue lo que la ahuyentó aquella noche. Tal vez las oraciones del anciano finalmente habían surtido efecto. O tal vez su dolor había encontrado una respuesta. En mi propio miedo y sufrimiento. No lo sé. Pero desde esa noche, la Llorona no ha vuelto. El llanto ha desaparecido, y el frío que me atormentaba se ha desvanecido. Pero cada vez que escucho el viento susurrar en la noche, no puedo evitar estremecerme. Porque sé que su dolor sigue ahí, en algún lugar, buscando a alguien más.